Manuel Delgado tiene algunos buenos puntos. La palabra libertad ocupa un lugar protagonista en tantas parcelas de la vida social actual y es proclamada en todos los casos de manera solemne, con connotaciones casi religiosas, puesto que remite a una suerte de valor abstracto y universal tan incuestionable como imposible de definir de forma clara. Así, por poner un ejemplo de actualidad, el movimiento 15M sería una corriente de opinión, o pónganle ustedes el 132, y actuación civil que postularía un aumento general de la libertad de los individuos en orden a ser fieles a su propia conciencia en un contexto que garantizara unos justos dinteles de dignidad y bienestar, a la vez que exigiría ver aumentada la capacidad de autogestión democrática de la propia sociedad contra las coerciones y constreñimientos ejercidos desde la economía o la política institucional. Ahora bien, ese horizonte de emancipación individual y colectiva que plantea como meta el movimiento de los indignados se bate contra otra libertad, la de mercado, que entiende que la prosperidad de una sociedad depende de la actividad sin trabas de fuerzas económicas que en pos del beneficio gestionan recursos y generan productos, abandonadas a las leyes de la oferta y la demanda. Pero ese antagonismo presumido entre libertad individual y colectiva, o colectiva de un lado y del otro, la libertad mercantil en que se funda el poder de los bancos y las grandes empresas, se vería desmentido y disminuido por aquellas corrientes de pensamiento en las que el liberalismo y libertarismo se confunden o más bien se funden. Sería el caso, por ejemplo, del anarcocapitalismo o anarquismo de propiedad privada, esa filosofía que intuyera caricaturizado Fernando Pessoa en su El banquero anarquista de 1922 y que luego se formalizaría doctrinalmente en los años 50 de la mano de Murray Rothbard para culminar en la escuela austriaca y expresarse moderada como minarquía en la obra teórica de Milton Friedman y los economistas de la Escuela de Chicago. Fundamentos: supresión del Estado, desactivación de lo público para sustituirlo por la iniciativa empresarial, la caridad o acuerdos comunitarios y conducción a sus últimas consecuencias de los principios de soberanía individual, siempre en un contexto definido por una ética de la propiedad privada y la hegemonía del comercio voluntario y autorregulado, desprovisto de toda interferencia externa a sus procesos endógenos, es decir, la libertad. La paradoja está servida, ahí está puesta. Si alguna forma de organizar la sociedad podría reclamarse defensora y en buena medida inventora de la libertad, sería la capitalista, la misma en función de cuyos intereses millones de seres humanos en todo el mundo son privados de la libertad de vivir decentemente, incluso de la posibilidad de vivir a secas. Cuando vas por el mundo evangelizando que razonar es el pedo, entonces te encuentras con un problema muy grave. La mayoría de la gente está acostumbrada a ser presa del me dijeron. Pues es de que me dijeron. Oye, esto está mal. Pues es de que así me dijeron. Así me enseñaron. Y cuando comienza a razonar, de repente no acepta la responsabilidad de tener la libertad de razonar y decidir en función de sus propias conclusiones. Luego entonces, para este tipo de gente que es un chingo, razonar es una cárcel y dejarse llevar por el razonamiento de otros es una libertad muy cómoda y muy conveniente. Quizá la libertad sea solo una ilusión que nos venden y que compramos para construir felicidad. Cuando esta ilusión deja de dar una buena utilidad, los dueños de la misma la pondrán a disposición para que incluso la puedas conseguir pirata. Quizás sea algo tan peligroso para mucha gente que por ello las técnicas de manipulación y coerción de la misma son cada vez más sofisticadas, pues es urgente para muchos que tú no te percibas libre. El diccionario nos dice que libertad es la capacidad que tiene el ser humano para decidir en función de su voluntad. Hay dos conceptos de libertad. Para Isaías Berlin, un filósofo lituano fallecido en el 97, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que le invirtió muchas horas al tema de la libertad precisamente,
Carter me hace un gran favor para poder ejemplificar estos dos conceptos de libertad que aquí les presento, la libertad positiva y la libertad negativa. Dos conceptos de libertad. Imagina que vas en un coche por la ciudad y llegas a una bifurcación, giras a la izquierda pero nadie te fuerza a ir a un lado o a otro, después llegas a un cruce y giras a la derecha pero nadie te impide que vayas a la izquierda o que sigas recto, no hay tráfico que digamos y no hay desvíos ni controles policiales. Así es que como conductor pareces completamente libre, pero este cuadro de tu situación podría cambiar radicalmente si consideramos que la razón por la que has girado a la izquierda y después a la derecha es tu adicción al tabaco y que estás desesperado por llegar a una tienda, a un Seven, a un Oxxo, antes de que cierren. Más que ir conduciendo, en realidad estás siendo conducido, ya que tus ganas de fumar te llevan de manera incontrolable a girar el volante primero a la izquierda y luego a la derecha. Es más, eres perfectamente consciente de que el que hayas girado a la derecha en el cruce significa que probablemente pierdas el tren que te iba a llevar a una cita que es realmente importante para ti. Deseas estar libre de este deseo irracional que no solo amenaza tu longevidad, sino que además ahora mismo te impide hacer lo que crees que deberías estar haciendo. Esta historia nos proporciona dos maneras opuestas de entender la libertad. Por un lado se puede pensar la libertad como la ausencia de obstáculos externos a la gente. Eres libre si nadie te impide hacer cualquier cosa que puedas querer hacer. En la historia de más arriba pareces en este sentido ser libre. Por otro lado se puede pensar la libertad como la presencia de control por parte del agente. Para ser libre debes estar autodeterminado, es decir, debes ser capaz de controlar tu propio destino de acuerdo a tus propios intereses. En la historia de más arriba pareces en este sentido ser no libre, no estás en control de tu propio destino, puesto que no consigues controlar una pasión de la que tú mismo preferirías deshacerte y que te impide realizar lo que reconoces como tus verdaderos intereses. Se podría decir que mientras que en la primera visión la libertad es simplemente sobre cuántas puertas se le abren a la gente, en la segunda visión es más sobre cruzar las puertas correctas por las razones correctas. En el famoso ensayo que se publicó por primera vez en 1958, Isaiah Berlin llamó estos dos conceptos de libertad negativa y positiva respectivamente. La razón para usar estas etiquetas es que en el primer caso la libertad parece ser una mera ausencia de algo, de obstáculos, barreras, restricciones o interferencias de otras, mientras que en el segundo caso parece requerir la presencia de algo, control, autodominio, autodeterminación, autorrealización. En palabras de Berlin, usamos el concepto negativo de libertad en un intento de responder a la pregunta ¿cuál es el área dentro de la cual el sujeto, una persona o un grupo de personas, es o debería ser dejado hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que otras personas interfieran? Mientras que usamos el concepto positivo en un intento de responder a la pregunta ¿qué o quién es la fuente del control o interferencia que determina que alguien haga o sea esto en vez de aquello? Es útil pensar en la diferencia entre los dos conceptos en términos de la diferencia entre factores externos y factores internos a la gente, mientras que los teóricos de la libertad negativa están principalmente interesados en el grado en que los individuos o grupos sufren la interferencia de cuerpos externos. Los teóricos de la libertad positiva prestan más atención a los factores internos que afectan al grado en que los individuos o grupos actúan de manera autónoma. Dada esta diferencia, se podría tener la tentación de pensar que un filósofo político debería concentrarse exclusivamente en la libertad negativa, siendo un interés por la libertad positiva más propio de la psicología o moralidad individual que de instituciones políticas y sociales. Esto, sin embargo, sería prematuro, ya que
Entre los temas más ardientemente debatidos en filosofía política encontramos los siguientes. ¿Es el concepto positivo de la libertad un concepto político? ¿Pueden los individuos o grupos lograr la libertad positiva a través de la acción política? ¿Le es posible al Estado promover la libertad positiva de sus ciudadanos en su nombre? Y si es así, ¿es deseable que el Estado lo haga? Los textos clásicos en la historia del pensamiento político occidental están divididos sobre cómo debería responderse a estas preguntas. Los teóricos de la tradición liberal clásica como Constant, Humboldt, Spencer y Mill son típicamente catalogados como respondiendo que no, y por tanto como defensores de un concepto negativo de libertad política. Los teóricos que son críticos con esta tradición como Rousseau, Hegel, Marx y T.H. Green son típicamente catalogados como respondiendo sí y como defensores de un concepto positivo de libertad política. En su forma política se ha pensado a menudo que la libertad positiva se logra necesariamente a través de un colectivo. Quizá el caso más claro sea el de la teoría de la libertad de Rousseau, de acuerdo con la cual la libertad individual se logra a través de la participación en el proceso por el cual la comunidad a la que uno pertenece ejerce control colectivo sobre sus propios asuntos, de acuerdo con la voluntad general. Dicho en términos más simples, se podría decir que una sociedad democrática es una sociedad libre porque es una sociedad autodeterminada, y que un miembro de esa sociedad es libre en la medida en que participa en su proceso democrático. Pero hay también aplicaciones individualistas del concepto de libertad positiva. Por ejemplo, a veces se dice que el objetivo de un gobierno debería ser crear las condiciones necesarias para que los individuos sean autosuficientes o logren la autorrealización. El concepto negativo de libertad, por otro lado, se asume más comúnmente en defensas liberales de las libertades constitucionales típicas de sociedades liberal-demócratas, tales como la libertad de movimiento, libertad de religión y libertad de expresión, y en argumentos contra la intervención paternalista o moralista del Estado. También se invoca a menudo en defensas del derecho de propiedad privada, aunque algunos han refutado la afirmación de que la propiedad privada aumente necesariamente la libertad negativa.